Tras el Festival de Rookies hemos tenido el Festival de Accidentes. Apenas hemos podido rodar en la sesión que era la más importante de todo el fin de semana en cuanto a entrenamientos, porque es la misma hora a la que comienza la carrera y una hora antes que lo que comienza la clasificación, pero iba a ser la sesión más representativa y apenas hemos tenido alrededor de unos 20 minutos donde se ha podido rodar, que por supuesto esos 20 minutos tampoco ha sido que los pilotos hayan estado 20 minutos a full. Pero bueno, tenemos algunas cosas que comentaros, una imagen un poco representativa de lo que podemos llegar a ver. Veremos si se acaba convirtiendo tal cual lo que hemos visto, pero vamos allá con el resumen a esta segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi. La segunda sesión del Gran Premio de Abu Dhabi daba comienzo de día, pero acabaría de noche, siendo la misma hora a la que da comienzo la carrera el domingo. Y la sesión arrancaba con uno de los Alpine ahí viendo cómo inauguraba la sesión, y rápidamente Russell, que fue el piloto que lideró la primera sesión de libres, era ahora quien se posicionaba primero. Hay que tener en cuenta que hay 10 pilotos que ni siquiera habían llegado a rodar en los libres 1 y necesitaban mucho rodaje, pero no lo pudieron tener. ¿Por qué? Porque en menos de 10 minutos en la sesión vimos a Carlos Sainz estampado contra el muro. Por suerte, antes de contaros qué es lo que ocurrió, por supuesto salió una bandera roja, pero el piloto madrileño pudo salir por su propio pie, está bien, no ha tenido ni siquiera que ir al centro médico, así que eso es la parte positiva del accidente. ¿Por qué ocurrió? Mismo problema que ya habían experimentado en los libres 1, que incluso aquí os lo habíamos llegado a comentar, y es que en la curva 2 sufrían mucho de rebote, por lo que perdió el control del monoplaza y ahí ya no hubo nada que hacer. Carlos era como un completo pasajero y se estampó contra el muro en la curva 3. Como os digo, pudo regresar por su propio pie incluso a boxes y estaba perfectamente, no asistió al centro médico, pero se retrasó muchísimo la sesión porque el golpe fue fortísimo, desplazando muchísimo esas barreras como estamos viendo en esta imagen, por lo que la sesión se reanudó ahí 35, es decir, restando únicamente 25 minutos de sesión, pero solo había habido 9 minutos anteriormente, por lo que era muy escaso tiempo. Y se reanudó la sesión con los dos Haas y específicamente con Nico Hülkenberg inaugurando la sesión. ¿Por qué lo destacamos? Pues porque apenas se rodó, ni siquiera se rodó, mejor dicho, porque si os decimos que Hülkenberg fue el primer piloto en salir a pista, Hülkenberg fue el piloto que se estampó en la primera curva además, es decir, que ningún otro piloto apenas llegó a rodar con bandera verde. El piloto alemán se estampó contra el muro de esa curva, en la salida de la curva 1, tocó mucho el piano y rompió la parte trasera de su monoplaza, por lo que se acabó la sesión para él. Por suerte, esta bandera roja no tardó tanto, que por cierto en la reanudación de la misma había por supuesto muchos pilotos interesados en salir cuanto antes. Antes ya habíamos visto en la salida del pit lane, que es uno de los pit lane más complicados para salir, adelantamientos, específicamente únicamente habíamos visto el adelantamiento de Alonso a uno de los Alfa Tauri, pero es que ahora se lo veíamos hacer a Verstappen no a uno, sino a dos pilotos. Primero estamos viendo ahí que está por detrás de George Russell, pero le consigue adelantar, se pone casi en paralelo con Hamilton, que no consigue pasarle en este punto, y en el momento en el que se hace más ancho, les pasa a los dos pilotos de Mercedes, que puso una cara Toto Wolff que no le gustó para nada. Pero también comentaros que en esta imagen nos viene muy bien porque vemos a estos tres pilotos partir con neumáticos medios. Fue un momento la reanudación bastante complicado porque hubo quienes, sobre todo los 10 pilotos que ya habían rodado, salieron directamente con los blandos porque ya habían probado esos neumáticos medios, mientras que pilotos que no lo habían hecho, o en el caso de Russell también prefería salir con medios, salían con esos neumáticos medios, aunque fuera para testear un par de vueltas. Y eso es lo que veíamos, por lo que empezábamos a ver a un Leclerc que no rodó en la mañana, pero sí rodaba ahora, ponerse en esa primera posición, marcando la vuelta más rápida, sector 2 y sector 3 en morado. Estamos viendo a un Lewis Hamilton que hacía los pocos giros que le dio tiempo con esos neumáticos medios, y Alonso, que también partió con medios, rápidamente fue el primero en cambiar a los blandos para posicionarse en este punto en sexta posición. Llegó ya Hamilton habiendo cambiado compuestos, se puso quinto. Vemos a Norris ya en esta fotografía segundo, que también hizo la misma estrategia, y llegó la bandera a cuadros. Que llegase la bandera a cuadros no significó el final de la sesión, porque todavía había pilotos que antes de que saliera la bandera habían comenzado su vuelta, lo que nos dejó ver a un Checo Pérez escalar hasta la quinta posición. También vimos a un Fernando Alonso mejorar ligeramente, pero ni siquiera llegar a mejorar en su puesto, y un Max Verstappen que sí que venía desafiando ese primer puesto de Leclerc,
pero no fue suficiente. Se quedó en tercera posición y así acabó la sesión, con un Charles Leclerc que es el líder de esta segunda sesión, la más representativa que vamos a ver para clasificación y carrera, por condiciones, pero realmente no podemos tomar en nada, no podemos tomar estos resultados en serio. Luego tenemos a Lando Norris y en tercera posición a Max Verstappen. Ya en cuarto lugar vemos a un Alfa Romeo, al igual que lo hemos visto en los primeros libres 1, y os digo lo mismo que ahí, esto nos deja ver que por supuesto tampoco es 100% representativo, aunque los Alfa Romeo a una vuelta están yendo bastante bien, pero sabemos que habrá cambios. En quinta posición, Sergio Pérez, sexto lugar para George Russell, séptimo para el otro de los Alfa Romeo, Guan Yu Zhou, Lewis Hamilton en octavo lugar, Gasly en noveno y décima posición para Oscar Piastri. Fuera de los 10 primeros pilotos, el primero que vemos en un décimo lugar, Fernando Alonso, décimo segundo para Daniel Ricciardo, el otro de los Aston Martin, décimo tercero, Esteban Ocon, décimo cuarta posición, décimo quinta para Yuki Tsunoda, décimo sexto lugar para Alexander Albon, décimo séptimo para Kevin Magnussen y décimo octavo para Logan Sargent. Por supuesto, los dos últimos pilotos vemos en decimonovena y en vigésima posición a ambos pilotos que se accidentaron y apenas pudieron rodar. Esto es el resumen a la segunda sesión de entrenamientos libres que hemos vivido. Realmente de esta segunda sesión de entrenamientos libres podemos sacar pocas conclusiones, porque no hemos visto gran cosa, porque al final se ha marcado mucho por el que ha tenido la vuelta limpia en el último momento, porque se ha marcado mucho también por un Leclerc que ha logrado ser primero, pero lo ha hecho con los neumáticos más nuevos. Me refiero a esto, que Verstappen venía mejorando, pero ya con neumáticos usados, entonces no ha conseguido hacer la misma vuelta. Hemos visto muchas intercepciones, hemos visto pilotos que por supuesto no habrán conseguido la mejor configuración idónea para ellos, como es el caso de Alonso, porque no han rodado en libres 1 y apenas han podido rodar en estos libres 2. Es decir, todavía nos quedan una tercera sesión de entrenamientos libres muy ajetreada, porque no solo Alonso, sino Verstappen, Leclerc ha sido quien ha liderado, pero también lo tendrá que hacer, Hamilton, Norris, todos los pilotos que no rodaron en libres 1 tendrán que reajustar el coche para ponerlo a punto. Quizá algunos ya están, pero tendrán por supuesto que hacer muchas comprobaciones, y lo que casi se hubiera hecho en estos libres 2, ese plan de trabajo se hará mañana en libres 3. Más allá de ahí, comentaros también los gráficos que siempre solemos poner. Bueno, pues os ponemos el de velocidades punta, que realmente en este sentido vemos muy similar a lo que vimos en libres 1, los dos Red Bull, y eso que en la anterior sesión estaban los dos rookie en primeras posiciones, y luego ya pues va habiendo cierta alternancia. Vemos a Leclerc en tercer lugar, antes vimos a los dos Ferrari, no está Carlos porque no pudo rodar en el mejor momento de la pista, aún así está noveno. Sí que es verdad que la única diferencia yo aquí a destacaros que vemos es que no están los McLaren y los Aston Martin últimos, sino que está Hülkenberg último, ya luego los McLaren y los Aston Martin. Pero que esto es normal, como os he dicho, McLaren y Aston Martin, los dos equipos intentarán conseguir todo el tiempo en el primer y tercer sector, por sus configuraciones y sus puntos fuertes será así como lo intenten. Luego, en cuanto a los sectores, como digo, vemos los McLaren que eran los más lentos, pero el primer sector aparecen ahí y el tercero Norris también está en las primeras posiciones. Muy a destacar que el primer sector los dos Mercedes están muy bien, también lo está Fernando Alonso ahí, donde pierde por ejemplo Alonso todo es en el segundo sector. Muy similar en cuanto a sectores con respecto a Drugovich, que también lo habíamos visto en el segundo caer mucho en picado. Stroll en ese sentido es más una línea, vemos a Stroll que está incluso en octavo lugar en el segundo sector, mientras que es un décimo segundo en el primer y tercero. Pero Alonso sí que está más en picado, es decir, quizá la configuración, que recordemos que los dos Aston Martin tenían configuraciones diferentes, la configuración de Alonso está hecha para rendir mucho mejor en ese primer y tercer sector, y veremos qué es lo que decide hacer el equipo Aston Martin en cuanto a las configuraciones. Pocos podemos comentar, como os estoy diciendo, por si estáis interesados qué le ha ocurrido a Fernando Alonso. Bueno, pues nada, es que no ha podido rodar. O sea, Alonso que ha hecho a lo mejor 4 o 5 vueltas completas, reales, digo, porque ha hecho más vueltas, pero muchas son de enfriamiento o calentamiento, de salida de boxes. Reales ha hecho muy pocas vueltas, no ha podido rodar, no tenía la configuración idónea porque apenas ha podido hacer comprobaciones, no ha estado en los libres 1 y en los libres 2 apenas ha habido menos de 20 minutos de rodaje, que no se puede hacer 20 minutos completos rodando y además probar diferentes cosas. Así que eso es lo que le ha pasado a Alonso, todavía espera una tercera sesión muy ajetreada.
poco más podemos comentaros. Ya simplemente también te digo que el hecho de ver a Ferrari ahí, pues o cambia mucho la cosa, o por lo menos en mis expectativas no iban a estar en esa posición, así que todavía deberíamos de ver muchos cambios. Salimos de un viernes, del último viernes de la temporada, con muy pocas conclusiones. Os iremos comentando más a lo largo del día también con las declaraciones de los pilotos, así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre los temas que hemos hablado y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.